Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Comparto el siguiente video relacionado a la presentación de citas de texto. Este video es para explicar la tercera presentación relacionada al tema de texto. Importante tener en cuenta, ahorita voy continuando en cuanto a la presente situación. El texto o cuerpo de un documento en formato APA está compuesto generalmente de introducción, método, resultado y discusión. Por lo general, cuando se va desarrollando lo que es el marco teórico del cuerpo de estudio o el objeto de estudio de una investigación, es importante tener en cuenta que tanto la introducción, el método y el resultado de discusión son sumamente importantes en cuanto al mismo. ¿Qué quiere decir esto? La introducción da un enfoque general de lo que se va a abordar directamente en el desarrollo del estudio. El método, como su nombre lo indica, es la metodología utilizada en este caso. En este caso tenemos algunos métodos como inductivo, deductivo, lo que es en este caso investigación documental de campo, que se utilizó para lo que es fundamentar y sustentar la investigación. Resultados y discusión en la argumentación que se desarrolla directamente esta situación al momento de venir y presentar directamente las conclusiones generales del texto. Empecemos con el desarrollo. La introducción es importante hacer menciona, por más redundantes que puede parecer, debe concentrarse que el texto introductorio sea introductorio. No escribas contenido demasiado específico que no contribuya para la comprensión fácil de los lectores del contenido de tu investigación. Una manera para pensar si tu introducción ha sido clara es verificar que ha hablado de manera clara, aquí la redundancia, sobre las preguntas, objetivos de la hipótesis. ¿Qué quiere decir teniendo en cuenta esto? La introducción tiene que tener en este caso no es desarrollar el contenido, porque es una introducción. Tampoco es llegar de una vez a la conclusión, no es de manera prematura. La introducción, para ir teniendo en cuenta esto, tiene como finalidad introducir al lector. ¿Y de qué sirve? Pongo un ejemplo. En algunas investigaciones, por ejemplo las tesis, tienen de respaldo lo que es directamente por qué es importante este tema. Los objetivos de la investigación, tanto en este caso personal, en esta circunstancia, o si es una investigación personal en esa situación, o en su caso objetivos específicos o generales, teniendo en cuenta esto. Por otro lado, también en esta situación también se tiene lo que es el planteamiento del problema y la hipótesis para tener el por qué se está realizando esta investigación, cuál es la problemática que se pretende resolver y cuáles las respuestas que se pretenden dar en la investigación. Por último, algunos lo hacen así, los capítulos que se desarrollan indirectamente y qué es lo que se va a abordar en cada uno, así como lo que es en esa situación, en esta circunstancia, cuál es su aporte para tenerlo en cuenta, pero como vuelvo a indicar, no busca concluir el tema. Luego tenemos en esta circunstancia, luego tenemos en esta situación lo relacionado a lo que es el método. En esta sección debes proporcionar suficiente información para permitir a los lectores comprender cómo se recopilaron y evaluaron los datos de tu investigación. ¿Y qué quiere decir en esta situación? En vez de proporcionar detalles completos de paso a paso de cada método, una buena opción es remitir a los lectores a trabajos anteriores donde se informan los métodos de estudio utilizados en su investigación. El método, para ir teniendo en cuenta esto, como les indicaba, es la metodología utilizada. Por lo general, estos van hasta de último relacionados al tema de lo que son los anexos. En esta circunstancia, cuando se realizan entrevistas, cuando se realizan encuestas, van en este apartado. Aparte, en esta situación, el método de investigación es, como lo indicaba, la metodología que se utiliza para obtener la información. Por ejemplo, si vamos a hacer el análisis de lo que se refiere al tema de, pongamos un ejemplo, la unión de hecho, vamos a recopilar información. ¿Y cómo lo vamos a recopilar? A través de documentos, a través de libros, a través de leyes. Y si es comparado, a través de legislación comparada. Entonces nos damos cuenta en esta peculiaridad que el método es sumamente importante. Y ahí sin necesidad de mencionar, ¿estamos realizando el método documental? No. Ahí mismo estás ejemplificando directamente cómo puedes hacer uso del método sin necesidad de desarrollarlo como tal ahí en palabras, ¿verdad? En esa situación. Porque por algo está una preinvestigación. Luego venimos y decimos, bueno, ya copiamos textualmente, citamos y ya vamos a ir a la parte de las citaciones, ¿verdad? Entonces voy a analizar lo que estoy copiando. Entonces en este caso ya no es solo método documental, también es un método analítico.
y vamos a compararlo con tal legislación que va ahí dentro del capítulo. Ahí nos damos cuenta que ya no es solo documental y analítico, también es comparativo y así sucesivamente. Así funciona el tema de los métodos. El informe de los resultados en esta situación, más relevantes en esa circunstancia, solo donde dice discusión se repitió 2 veces, entonces ténganlo esa circunstancia para que lo tengan en cuenta. Informe. Los resultados más relevantes en esta sección. Debes evitar omitir datos del estudio al máximo, aunque en muchas ocasiones es inapropiado informar absolutamente todos los datos. Sea selectivo al elegir los análisis y asegúrese de que los datos presentados contribuyan para presentar preguntas o hipótesis de investigación originales. Si no quiere dejar esta sección demasiado larga, una opción es incluir el análisis auxiliar en la sección de materiales complementarios. Es decir, como lo indicaba, en los anexos se colocan por lo general estos datos, al menos recomendaciones, ¿verdad? Cuando se realizan, en este caso, las entrevistas o encuestas, no se colocan nombres, únicamente se menciona directamente a quién se entrevistó o, en su caso, el tipo de profesional que se realiza las encuestas. Este informe siempre va en la parte final. Importante tener en cuenta esta situación en cuanto al desarrollo y siempre en cuanto al aspecto objetivo, no subjetivo en cuanto a esta situación. La discusión de resultados va en la parte final, es el último capítulo de todo desarrollo o antes de la conclusión, siendo en este caso lo que se encontró en lo que es la investigación, lo cual es la consecuencia teórica y, como lo menciona el mismo contenido y práctica referentemente en esta situación que se encuentra contenido en el objeto de estudio. Así de simple, la discusión es esa parte. Muy bien, entonces, y de aquí mismo tenemos el contenido. En esa circunstancia, el contenido debe enfocarse directamente el autor en realizar una introducción que incluya la importancia y relevancia del tema a abordar, durante lo largo del trabajo. Entonces, cuando hablamos del contenido, estamos hablando ya en sí del cuerpo del marco teórico. Entonces, importante tener en cuenta, y se los coloco en orden en esa situación. Primero tenemos la introducción. Luego tenemos, ahí para que lo vayan tomando nota, primero introducción, luego tenemos el contenido como tal, luego tenemos en este caso, en esta situación, lo que es en esta circunstancia, lo que es la discusión de resultados y por último lo que se refiere al tema del informe y el método como tal. Entonces es importante tener referencia en esos aspectos. Entonces, seguidamente deben incluirse los párrafos que contienen la descripción y la defensa de los argumentos principales y por último y más importante la elaboración de las conclusiones. Les hago resumen de esta parte de contenido. El contenido es el marco teórico y cuando hablamos del marco teórico es capítulo, subtítulos, que estos subtítulos también pueden tener subtemas, pero importante, normalmente va a ser 1, 1.1, 1.1.1. Entonces es importante tenerlo en cuenta en cuanto al marco del contenido. Entonces, para que lo tengan de referencia en cuanto a este desarrollo. Por otro lado, tenemos el tema de las citas en esta situación. Las citas, como lo indicaba en su momento el día de ayer directamente en la explicación, tenemos las citas textuales y precisamente las citas narrativas y las citas de paréntesis. Hay que hacer mención que las citas de paréntesis algunas veces, y no todas, son textuales, pero también tienen que tener presente en esa situación que este tipo de citas por lo general, al menos comúnmente, se parafrasea porque no se están colocando las comillas. Entonces directamente, comúnmente lo que hacen los redactores es parafrasearlo, lo que interpreta el autor. Entonces, una cita, importante teniendo en cuenta esto. ¿Qué es una cita? Una cita es referir al autor correspondiente de un contenido, o sea, al dueño original. Háblese libro, revista, ensayo, tesis, diccionario, en esa situación. Y aquí tenemos dos categorías: menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Vamos con toda esta situación. Ejemplo de cita narrativa, yo les voy haciendo las correcciones correspondientes según fulanito de tal. Dirían en esa situación: Mankip, la macroeconomía es el estudio de una nación. Ahí se van a dar cuenta de una peculiaridad, porque arriba no tiene comillas y abajo sí tiene. Arriba fue parafraseada. Entonces, que se les quede. Si parafrasean, cambiar las palabras e interpretarlas a tu forma, pero sin salir del margen de lo que interesa, que expresa el autor, no es necesario las comillas, las quitan automáticamente. Pero si la copian textualmente, tal como está en Google, tal como está en tal página o en el libro, ahí sí se utilizan las comillas. Luego tenemos lo que son los paréntesis. ¿Qué tienen de especial los paréntesis a la textual? Van a preguntar.
Por lo general, las de paréntesis es que se desarrolla el contenido, el párrafo, y entre paréntesis se coloca directamente en esta situación el autor, el año y la página donde se consultó o el número de párrafo, ¿verdad? En esa situación. Y aquí se van a dar cuenta de una peculiaridad en esa situación. Las citas entre paréntesis siempre va al final la cita. Este tipo de cita, para que hagan su anotación, se utiliza normalmente en las maestrías y en los doctorados. Y en muchas revistas se coloca el texto, se desarrolla el párrafo y al final se coloca la cita entre paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que busca es que el autor o autores desarrollen, expliquen, inviertan en esa situación. Pero no es lo mismo directamente cuando venimos y solo venimos y citamos textualmente. Este tiene ese pequeño complejo, pero no es tan complicado. O sea, literalmente es tal como establece el ejemplo. Cuando es cita larga, mayor a 40 palabras, se va a utilizar lo que es la sangría 1,27, lo que ustedes conocen en esa situación, en la primera línea, pero obviamente no es primera línea, sino que es del lado izquierdo, es centrado. Yo ya lo voy a hacer un video especial hablando de esta sangría cuando es más de 40 palabras, pero ¿por qué se hace así? Bueno, al menos en primer lugar, no tenemos que ubicarnos en la norma ZAPA 7 como algo universal. Recuérdense que esto depende mucho de la institución o universidad donde ustedes se encuentren. Hay universidades donde, como dirían en esa situación, son 100 palabras. 100 palabras, o sea, cuando son más de 100 palabras, va esta sangría. Pero hay otras donde es más de 40 palabras. Y hay otras donde no importa que sean más de 40 palabras, todo se mantiene igual. Entonces, eso depende mucho de la institución. Al menos algunos creadores de contenido les va a decir, ¿es parejo? No. Depende de la institución y la universidad. Porque tienen que tener en cuenta que según la institución van a tener los lineamientos expresados. Ya, algunos van a aceptar sangría, otros no. La Universidad de San Carlos, por ejemplo, no acepta sangría, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, referencias bibliográficas teniendo en cuenta esto. Muy bien, y algunos consejos adicionales. Para fuentes sin número de página como páginas web se usa el tema párrafo. Yo le recomiendo en este caso otra abreviatura, se los mostraré en el video. En esta situación, este tipo de abreviatura se utiliza directamente, expresamente cuando son páginas web. Algunas investigaciones, y se los digo así, no todas, pero algunas solicitan directamente en qué número de página se extrajo. Y recordemos que ahorita estamos en la era digital. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente hoy en día mucha de esta información se extrae del internet. Entonces, por lo tanto, es necesario establecer de qué párrafo. ¿Y por qué sirve eso? Van a preguntar. Hoy en día está mucho la inteligencia artificial. Y se los digo honestamente, yo que ya hago uso de esta misma, en esa situación, no es malo utilizar el GPT, no es malo utilizar Perplexity u otras herramientas de inteligencia artificial. Es malo cuando lo utilizas como base en una investigación. Cuando digo de base es que esta misma sea la que origine o cree las fuentes, los párrafos y sean tu sustento de marco teórico. Recuerden que el marco teórico es como el esqueleto. Es donde ya van los órganos. Pero si no está bien estructurado, se viene todo abajo. Entonces, importante tener en cuenta, tanto al menos en lo personal, si son páginas, coloca el número de página, no cuesta nada, no toma mucho tiempo. Pero si es en este caso, si es por ejemplo en esa situación, párrafos, igual para sustentar el día de mañana que su asesor de investigación, de tesis, revisor, entre otros, ¿y de dónde obtuvo esta información? Lo obtuve de tal autor, de tal lugar. Muéstremelo. Ahí está. Muy bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video con la siguiente desarrollo de explicaciones de las siguientes diapositivas. Nos vemos. Chao.